Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y este amor, nada nos separará de este amor. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? En Romanos 8:38-39, nada nos podrá separar del amor de Dios. Amén. Este amor transforma. En Ezequiel 36:26, os daré un corazón nuevo. Aleluya. Cuando el amor de Dios invade tu corazón, nueva criatura eres. Amén. 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 Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Amén. Aleluya. Punto 2. El sacrificio supremo, el amor del Padre. En Juan 3:16, y usted ya lo ha escuchado, yo creo que incluso antes de venir a la iglesia alguna vez, si tuvo la experiencia de pasar por Plaza de Armas, escuchó a algún predicador, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí hay una verdad profunda. Dios no solo ama, Dios entrega. Y quiero, lo que estábamos comentando adelante, ¿qué madre estaría dispuesta, aprovechando que es el Día de las Madres? Usted como madre, levante las manos las que son mamás. ¿Usted estaría dispuesta a entregar su hijo por una persona impía? ¿Y por toda una humanidad estaría dispuesta a entregar a sus hijos para que mueran por ellos? Bueno, ni el amor más puro de una madre se compara al amor de Dios. En el punto 3, el amor de Dios versus el amor del mundo. El mundo enseña, te amo si lo mereces, te valoro si rindes, te acepto si cumples. Pero Dios dice, en 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y aquí hay una verdad profunda, porque la palabra de Dios dice que Él no hace excepción de personas. Él nos ama a todos por igual. Amén. Él nos ama a todos por igual. Nadie nos separa de su amor. Dios no espera que tú lo logres. Él te ama primero para transformarte después. 4. El problema es de seguir a Jesús es que muchos quieren no pagar el precio. Seguir a Jesús, pero no pagar el precio. Hay muchos que quieren bendición sin proceso, resultados sin esfuerzo, reconocimiento sin sacrificio, relación con Dios sin compromiso. Si puedes mostrar el título de nuevo, por favor, porque algunos a lo mejor no lo entendieron y a medida que vayamos transcurriendo y desarrollando esta administración, vamos a poder entender por qué es el título de este sermón. El título de este sermón es El amor de Dios en busca de ser amado. ¿Pero cómo? No es que Dios nos ama a todos por igual. No es que Dios no hace excepción de personas. ¿Quién es el que busca ser amado? ¿Nosotros? Lo dejo con esa reflexión. Continuamos. En el punto 5, la verdad es que alguien ya pagó ese precio. En el punto 5, lámina 16. En la vida todo cuesta. Dígame que no. En la vida todo cuesta. Pero la salvación no la pagaste tú. Amén. El salmista dice que nuestra redención es carísima. Nadie la podía hacer. Nadie. Ningún ser humano. Porque todos estábamos en la misma condición. Todos éramos pecadores desde el vientre. Por ende, no había quien pudiese pagar el precio. Pero hubo uno sí. Que del cielo descendió para pagar el precio por ti y por mí. Amén. Aleluya. Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. El precio del pecado ya fue pagado. El precio de la salvación ya fue cubierto con la sangre del sacrificio de su Hijo Jesús. Nosotros somos cubiertos. Esa sangre es lo que te brinda la cobertura.
¿Se acuerdan que les dije que aquel historiador, investigador, llega al otro pueblo y se presenta con una lanza? Y todos ellos se referencian. Algo así similar pasa cuando tú te presentas en la humanidad. Cuando tú tienes el sello del Señor y tienes el pacto de Dios. El pacto está. Depende de ti hacer uso de él. La sangre de Cristo está. Depende de ti que andes en obediencia y que esa cobertura te brinde beneficios, te brinde bendiciones y aprendas a andar en su camino. Amén. Jesucristo pagó todo lo que tú no podías pagar. Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí hay un punto importante. ¿Usted es merecedor de salvación? No. Porque es por... Lo leímos recién. Es por gracia. Amén. Es por gracia que somos salvos. ¿Quiere decir que ahora que acepté a Jesús ya no necesito hacer nada? ¿Y por qué no? Porque, ¿por qué se supone que tenemos que andar haciendo mérito para ser salvo? Si la palabra dice en Efesios 2, 8, 9 que por medio de la gracia somos salvos, por medio de la fe. Punto 6. Respuesta del ser humano. ¿Qué harás tú con ese amor? Amén. ¿Cómo hago para que me ame Dios? No es la pregunta correcta. Ya dijimos que Dios nos ama a todos por igual y que Él no hace excepción de personas. Más bien la pregunta es, ¿qué voy a hacer con el amor que ya me fue dado? Amén. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Volvamos al punto anterior. En Efesios 2, 8, 9 dice que por la gracia sois salvos mediante la fe. Mediante la fe. Y en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces aquí hay dos cosas. ¿Usted cree que Dios le ama? Entonces existe el amor de Dios. Pero dice aquí, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿A qué se refiere? Porque tenemos dos cosas. Una cosa es ser amado por Dios y otra cosa es agradar a Dios. Son dos cosas diferentes. ¿Cuántos aquí son padres? Usted ama a sus hijos, ¿verdad? Y me imagino que no importa lo que su hijo haga, usted lo va a seguir amando incondicionalmente, ¿verdad? Ok. Cuando su hijo se porta mal, ¿usted lo deja de amar o lo sigue amando? Lo sigue amando. Pero usted lo recibe con una sonrisa y muerto de la risa porque se mandó una embarrada. No, ¿verdad? Lo corrige porque le ama. Ok. Con Dios es igual. Dios, como un padre, nos ama. Pero agradar ya es otra conversación. Si queremos agradar a Dios, una cosa es el amor que Dios nos da. Y agradar a Dios habla respecto de cómo nosotros respondemos a ese amor que Dios nos da. ¿Amén? Si tú dices que amas a Dios, pero no quieres escuchar su palabra, no buscas de Él, no oras, no lees la Biblia,
no busca disciplinas espirituales, ¿podría decir que amó a Dios? Lo dejo con esa pregunta. ¿Cuántos aquí aman al Señor? Amén. Si usted dice que ama al Señor, entiendo que usted lo busca. Amén. Porque sería imposible que yo le dijera a mi papá, papá, yo te amo, pero no quiero hablar contigo. No quiero verte. No quiero escucharte. Quiero estar lejos de ti. Y quiero seguir mis propios consejos. ¿Suena coherente? No. ¿Suena lógico? Es más o menos así que nos presentamos en la vida cristiana y nos presentamos en la iglesia y creemos que nos va a ir bien, pero simplemente decimos de boca que amamos a Dios. Venimos aquí y declaramos, pero en realidad en nuestra vida no hay ningún cambio, no hay ninguna transformación, no hay ninguna búsqueda, no hay ningún anhelo de poder agradar a Dios, no hay ninguno, no, porque Dios sabe cómo yo soy. Dios me conoce, Dios me ama, y algunos se escudan con eso. Algunos se escudan con eso. Por eso que hago énfasis en estos versículos, en estos pasajes bíblicos. Efesios 2, 8 a 9 y Hebreos 11, 6. En el siguiente punto dice, el amor de Dios debe ser recíproco. En Santiago 2, 14, 17, hermanos míos, el apóstol Santiago dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando de dos cosas. El amor de Dios y el agradar a Dios. El amor de Dios habla de cómo Dios se relaciona con nosotros. Y el agradar a Dios habla de cómo nosotros respondemos a ese amor que Dios nos entrega. Este amor debe ser recíproco. Porque para acceder a la gracia es por medio de la fe. Y la fe sin obras es muerta. Lo vimos recién. No es que nosotros seamos merecedores de la salvación, seamos merecedores del amor. No es eso. Es que entendemos que Dios nos ama tanto, que porque nos ama tanto, nosotros queremos responder a ese amor. Amén. Amén. Cuando usted ama a una persona y está en el periodo de enamoramiento, busca agradarle como sea. Cruza mares, kilómetros, corre, hace lo imposible para poder ver a esa persona y estar con ella. Intenta agradarle en todo. ¿Por qué con Dios debería ser distinto? Cuando estamos en apuros y estamos en momentos críticos, nos recordamos de Dios. Y hacemos esas típicas promesas. Señor, si tú me ayudas, yo te prometo que te voy a venir a la iglesia. Voy a cantar, levantar mis manos. Yo te prometo que voy a diezmar un diezmo que nunca había dado en mi vida. Y pensamos que podemos negociar con Dios, como para tener un sentido de aceptación, y que en el fondo esconde por tras de líneas que Dios nos ame y que no nos desplace y que no nos odie. Pero quiero enseñar en esta hora que el amor de Dios es incondicional. Incondicional. Nada nos va a separar de su amor. Pero agradar a Dios ya es otra cosa. Amén.
obrar para agradar a Dios. En Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien. Hacer el bien porque es lo correcto. El amor de Dios no es excusa para la pasividad, es impulso para la transformación. ¿Transformación de qué? De nosotros, queridos. Hacer su voluntad. Cuando hablamos que nos tenemos que alimentar de su palabra, alimentar de lo que Dios quiere para nosotros, no es solamente venir el día domingo a escuchar palabra, orar o escuchar una alabanza. No es solo eso. El propio Señor Jesús dice que aquellos que le aman guardan sus mandamientos, es decir, ponen por obra aquello que Dios, aquello que Jesús aclaró cuando hablaba de los 10 mandamientos, los ponía por obra. En Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Romanos 12:1, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y sacrificio implica entrega, implica... Usted sabe lo que es un sacrificio, ¿verdad? Cuando hay un sacrificio, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ha oído hablar de un sacrificio? A algunos les asusta solamente el hecho de hablar sacrificio. Pero hablemos de sacrificio. ¿Qué hay en un sacrificio? ¿Qué hay? Muerte, ¿verdad? Sangre. Dolor. ¿Verdad? La víctima es torturada, podría decirse. Y si Dios está llamándonos a presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, ¿qué cree que está diciendo? Oh, vengan cuando esté la estufa prendida, ¿no? Si está lloviendo muy fuerte, no vayan a la iglesia. No, si tienen frío, no. Tranquilos, si mi amor está ahí. El Señor sabe. El Señor sabe. Que esta palabra pueda confrontarnos para darnos cuenta que en realidad hay cosas que pueden ser transformadas. Solo basta la decisión. Solo basta la acción de nuestra parte. Amén. Amén. Transformación. El paso primero, el arrepentimiento. Mateo 3, 8, 10. Esta palabra les va a confrontar a muchos, como a mí me confrontó, porque pasa que cuando estás tibio, que creo que todos hemos pasado por ese momento, yo estuve tibio en algún momento, y cuando estás tibio no tienes interacción con el Señor, no oras, no lees la Biblia. Yo creo que aquí hay varios que se van a sentir identificados con lo que yo he pasado, porque a todos nos ha pasado lo mismo, que no leemos, no buscamos, no queremos saber de Dios. Para aquellos que nacieron en un hogar cristiano, tenemos conocimiento de la Biblia. A ver, aquellos que nacieron en un hogar cristiano, tenemos conocimiento. Pero pasa que cuando no tienes interacción con la palabra de Dios, o no tienes interacción, o no tienes comunión con Dios, las cosas se te empiezan a olvidar. Es como aquel familiar lejano que veo una vez por año. Se juntan a un asado y lo vuelve a ver el otro año. Y de repente lo volví el otro año a ver el otro año. ¡Oh, estáis cambiado! ¡Oye, que estáis, no sé, estáis más delgado, qué sé yo! Incluso se te olvida su rostro, se te olvida cómo era su rostro, su forma. Con Dios pasa algo más o menos parecido. Cuando dejamos de tener comunión con Él, se nos olvida hasta de cómo es Dios, sus atributos, su misericordia, su amor, su forma de relacionarse, su forma de hablar, sus palabras. Se nos empieza a olvidar. Cuando digo que se nos olvida su rostro, es porque si bien nadie ha visto a Dios, pero todos conocemos sus atributos.
Todos conocemos que Dios es un Dios bueno, misericordioso. Y Amén. nos acordamos lejanamente. Y nos recordamos un par de versículos, pero como que se nos empieza a olvidar. Ahí como que empiezan a quedar los versículos medio atrofiados. Quedan como... Todo lo puedo en Cristo. No apagáis el espíritu. Amén. Bueno, queda una cosa que no se entiende. Porque cuando no tenemos comunión con el Señor, nos empezamos a olvidar. Líbrenos el Señor de que nos pase eso y que lleguemos a un punto de no retorno. Amén. Mateo 3, 8, 10. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir adentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Aquí lo que está hablando el apóstol Mateo respecto de lo que Jesús habló, lo que escribió el apóstol Mateo y registró en el libro de lo que Jesús habló, él estaba hablando al pueblo de Israel, porque hay muchos que se escudaban en aquel tiempo bajo la promesa de Abraham. Recuerden que Dios pactó con Abraham. Así es. Y cuando pactó, Israel fue pertenecedor de muchas promesas y bendiciones por Abraham. Pero Jesús les dice: no penséis que decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Y ya también el hacha que está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Lo que quiero decir aquí es que Dios nos ama, Dios tiene misericordia, y por su misericordia no hemos sido consumidos. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Jesús dijo que aquel que le ama obedece sus mandamientos. Y aquel que le ama, yo le amo y mi Padre le amará. Pero aquel que no cree en Dios ya es condenado. Ya es condenado. Existe una condena. Y un día va a llegar ese día. Amén. Que podamos estar del lado correcto de nuestra historia con Dios. Amén. La voluntad de Dios, el camino correcto. Cuando una persona se arrepiente, comienza a buscar la voluntad de Dios. Romanos 12:2. Para que comprobéis cuál sea la voluntad buena de Dios, agradable y perfecta. Esto significa que ya no vivo según mi deseo. Ahora quiero vivir según lo que Dios quiere. Amén. El arrepentimiento te saca de tu voluntad, la voluntad propia, a la obediencia que te mete en la voluntad de Dios. Amén. Los frutos de Dios es la evidencia visible, es decir, los resultados. Cuando hay arrepentimiento y cuando obedecemos la voluntad de Dios, estamos pagando un alto precio. Estamos pagando precio. Sí, Señor. ¿Se acuerdan que al principio dijimos que muchos seguimos a Cristo y no queremos pagar precio? Sí. Queremos resultados sin entrega. Queremos seguir a Dios, pero sin compromiso. Cuando tú te arrepientes de tus pecados, cuando este sermón te llega al corazón y reconoces en qué estás fallando, te arrepientes de tu pecado y buscas seguir la voluntad de Dios, entonces estás reviviendo un sacrificio divino. Amén. Amén. Y ese sacrificio produce un resultado, que son los frutos, que son una evidencia visible. Sí, Señor. Amén. Porque dígame que no, cuando usted anda en el Espíritu, dígame que no. Cuando anda en el Espíritu, que las otras personas notan que hay algo diferente en usted. Sí, amén. Así es. A mí me ha pasado. Amén. Cuando estoy en mi trabajo,
las personas, lo primero que me dijeron, oye, andáis más callado. De a poquito como que empiezas a refinar tu lenguaje, tu vocabulario. Piensa mejor las cosas. El otro día le di gracias al Señor porque no lo estaba haciendo y volví a hacerlo. La práctica espiritual de buscar su palabra apenas despierto, apenas me levanto. Todos los días, antes de irme a mi trabajo, me despierto algo así como a las 6:30, a veces despierto un poquito antes y me da una profunda tristeza porque siento que pierdo algunos minutos de sueño. Yo creo que a algunos les ha pasado. Pero me levanto y lo primero que hago es leo la Biblia. Me trato de leer. A la caña. Me mojo el rostro. Y ahí tomo la palabra y empiezo a leerla. Y luego oro. Me levanto rápido, tomo el desayuno, me arreglo, me ducho y me voy. Y es increíble porque a veces uno no piensa, pero si me pasara algo en el camino, yo ya estoy listo. Nunca lo había pensado así. Y hubo un día en mi trabajo que estaba así, con muchos problemas, muchas dificultades, faltaban algunos jefes. Cuando falta el líder se nota porque uno a veces no puede tomar decisiones. Y había un momento que había un servicio que estaba muy complicado y el Espíritu Santo me condujo a tomar una decisión muy importante en mi trabajo y gracias a Dios libré a la empresa de incurrir en un gasto enorme y obviamente mi persona de no ser cuestionado en mi trabajo y ser felicitado por la decisión que tomé. Pero después, sopesando, pensando, dije, este fue el Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque no lo pensé en el momento, pero anteriormente recordé que en la mañana le había orado al Señor y le dije, Señor, ayúdame en mi trabajo, ayúdame a tomar las decisiones correctas. Y si hay algo que yo no pueda ver, hámelo saber. Me lo hizo saber, pero después, en el momento no le di gracias y no dije, oh, fue el Espíritu Santo. No lo dije, hermano. No estaría mintiendo si le dijera, oh, no, andaba en el Espíritu y por eso yo tuve una visión y que un ángel me dijo que estaba ahí. No fue así. En el momento simplemente actué con naturalidad y después me di cuenta que este fue el Señor el que me guió. Este fue el Espíritu Santo el que me condujo. ¿Pero por qué? Porque así como aquel intercambio desigual que yo les dije, que nosotros somos herederos y somos partícipes de las bendiciones que Dios nos da, del nuevo pacto, yo estaba buscando agradar a Dios, buscándole temprano, orando temprano, siendo un ejemplo. Entonces, Dios respondió y intervino en un momento complicado. Mateo 3:8. Perdón, Gálatas 5:22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. ¿Cuántos tienen amor en su corazón? ¿Cuántos tienen gozo en su corazón?
Bueno, si tienen gozo, entonces cuando cantamos aquí los días domingos deberían estar saltando. Deberían estar ahí gritando. Si hay gozo en su corazón, ¿no? Ya, aquí amor les creo. Gozo, ok. Paz. ¿Cuántos tienen paz? ¿Así? Un día hay que poder grabarlo, ir a visitarlo a su trabajo. A ver si tienen paz. Es difícil tener paz, ¿eh? Sobre todo cuando uno está trabajando, cuando uno está en una situación de alto estrés o mucha presión. Es difícil tener paz. Paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia? Qué bueno es tener paciencia, ¿no? Qué bueno es tener paciencia. Benignidad. Benignidad es ser benevolente. Bondad. Fe. Fe, pero cuando estáis pasándola ahí, heavy, ahí hay que tener fe. Mansedumbre. Cuando estáis ahí discutiendo con el jefe, cuando estáis discutiendo con algún compañero. Mansedumbre. Templanza, dominio propio. ¿Verdad? Esto es importante porque el fruto no se fabrica, se produce naturalmente, es evidencia de una vida transformada. Mateo 3:8, da pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, si hay arrepentimiento real, hay fruto. Si no hay fruto, el arrepentimiento es superficial. Decimos de boca que nos arrepentimos, pero no es verdadero. El arrepentimiento verdadero te lleva a buscar y vivir en la voluntad de Dios, lo que produce los frutos del Espíritu en tu vida. Amén. Amén. Busquen los frutos, queridos. Busquen los frutos. Busquen ser hallados como buena tierra. Amén. Que su corazón sea buena tierra. En la parábola del sembrador, las semillas cayeron en diferentes lugares, en diferentes tierras. Unas cayeron entre espinos, otras entre pedregales, otras junto al camino donde se las comió el pájaro, y otras cayeron en buena tierra. Busquen ser buena tierra. El arrepentimiento no termina en lágrimas, termina en una vida que da fruto. Conexión con su amor. Dios nos ama, por eso llama al arrepentimiento. Nos arrepentimos porque entendemos su amor, vivimos su voluntad, porque confiamos en Él, damos fruto porque su Espíritu, el Espíritu Santo, vive en nosotros. Amén. Juan 15:5, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Nuestra respuesta a su amor. El arrepentimiento cambia tu dirección. La voluntad de Dios define tu camino y los frutos revelan quién gobierna tu vida. Amén. Hay dos verdades claras. Tú no podías pagar el precio, pero Cristo lo pagó. Ahora me toca responder a ese amor. Amén. Amén. Isaías 63:13. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré. Especialmente hablando del Día de las Madres, quiero hablar de cómo Dios dio ese amor a las madres y cómo ese amor es mayor aún, el amor de Dios. Amén. El amor de una madre refleja la entrega, el sacrificio, la paciencia, cuidado. El amor de una madre es apenas la sombra del amor de Dios, pero el amor de Dios es eterno, perfecto y completo. Amén. Amén. El amor de Dios es un intercambio desigual donde Él nos dio todo y nosotros no dimos nada. Jesús pagó lo que tú no podías pagar. Amén. Y lo pagó a precio de sangre. Amén. No hay bendición sin proceso, pero la salvación ya fue pagada. Es decir, por gracia. Estamos aquí hoy. Amén. Por gracia. El amor de una madre refleja a Dios, pero Dios lo supera. No se trata de ganar el amor de Dios, sino de responder a Él. Y finalmente decimos, el amor de Dios es en busca de ser amado. ¿En busca de ser amado quién? Ahora que ya estamos terminando. ¿Quién busca ser amado?
Exactamente. Para los casados. Esta es para los casados. Y yo creo que van a entender muy bien la ilustración. Sobre todo los varones. ¿Cuántos han ido un día domingo obligados a hacer el pedido del mes? Usted va contento. Usted va contento, alegre, porque tiene que ir a hacer el pedido del mes. Con lo cual, bueno, lo cobran estacionamiento en algunos lados, pero igual se arriesga a hartas cosas. El hombre es muy calculante, ¿eh? Piensa en todos los detalles. ¿Dónde tengo que ir? ¿Cuál es la mejor ruta? ¿En qué lugar estacionarme? Porque el del lado puede abrir la puerta y pegarme un rayón. El tiempo que voy a estar allá. Un día domingo que ya estoy cansado, ya quiero con los niños. Y la mejor parte, después que termina de hacer toda aquella tremenda compra, la mejor parte es cuando llegáis a la caja. Cuando están esas cajas llenas, con una fila que parece que fuiste al banco. Voy a hacer esta ilustración. Una vez, yo también iba al supermercado solito, compraba algunas cosas, y me acuerdo de haber visto una pareja en esta misma situación, y estaban discutiendo. Y el hombre estaba así, pero se notaba en la cara que estaba borrado, que estaba obligado, que no quería estar ahí. Y ella le decía, ya, pero ándate nomás, si ándate, no me interesa pero si estoy aquí, vine contigo, si vine, tú me dijiste que viniera, aquí estoy. No, pero si vaya a estar así, no, ándate. No, pero si tú me pediste que viniera, aquí estoy, ¿por qué me estás haciendo ahora esto? Y ella le decía, no, porque yo quería que tú quisieras venir, no que vinieras obligado. Cuando Dios nos creó, Dios en el hombre puso libre albedrío para que él pudiese elegir entre el bien y el mal. Y Dios quería, Dios nos ama, estamos claros con eso. Pero Dios quería obligarnos a que Él lo amara. O Él quería ser escogido, Él quería ser elegido, Él quería ser amado. Cuando hablamos del amor de Dios y el agradar a Dios, es lo mismo. Dios no quería que nosotros nos presentemos el día domingo obligados a buscarlo. Dios quería que nosotros quisiéramos buscarlo. Dios quería que nosotros lo buscáramos porque le amamos. Por eso lo más importante es el corazón. No es cómo tú te presentas, no es cómo te vistes, no es como el auto que conduce, las cosas que tiene, eso a Dios no le importa. Lo que le interesa es tu corazón. Si tú te presentas con un corazón correcto delante del Señor, Dios ve ese sacrificio. ¿Usted cree que porque yo estoy aquí vestido así, soy más espiritual que usted? ¿Usted cree que porque yo estoy predicando aquí, a mí Dios me escucha más que usted? ¿Usted cree que porque los músicos, todos nos preparamos y adoramos al Señor, nosotros adoramos al Señor mejor que usted? Y cuando pasa el hermano a dar la palabra de ofrenda, ¿usted cree que él ora mejor que usted? ¿Quién dice quién ora bien y quién ora mal? ¿Quién lo dice? ¿Quién dice quién ora bien y quién ora mal?
Es solo Dios, Amén. el justo juez. Sí, Señor. Es solo Dios quien recibe la adoración. Gloria a Dios. Amén. Nosotros no somos filtros para decir quién está bien y quién está mal. Es la palabra de Dios y es Dios mismo quien te dice: acercaos a mí Sí, Señor. con un corazón limpio, con un corazón contristado, con un corazón quebrantado. Amén. Querido, cierra sus ojos. Cierra sus ojos. Póngase de pie, vamos a orar al Señor ya para ser despedido. Hacía mucho tiempo que lo buscaba tan intensamente al Señor. Y cuando lo buscaba anteriormente sentía una especie de peso en mi corazón. Cierra sus ojos. Pero era porque yo estaba luchando por ser merecedor de ese amor. Merecedor. Y intentaba que mi oración fuese mejor que la de los demás, o que mi ofrenda, o que la palabra que yo pudiera darle, que fuera yo el merecedor de las cosas. Pero lo que no entendía es que la gracia, la lluvia de bendición, la lluvia, su gracia, llueve sobre buenos y malos. Y Dios no hace acepción de personas. Bendito Padre, en esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo venga a consolarnos como una madre. Señor, en esta hora, que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones para que podamos buscar agradarte, Señor, en todas las cosas. Que busquemos primeramente el arrepentimiento, para que podamos andar en tus caminos con el corazón correcto, haciendo tu voluntad, buscando oír tu voz, para que los frutos, Señor, comiencen a ser visibles, para que los frutos, Señor, alcancen aquel corazón que está quebrantado, aquel corazón que está listo para recibir la semilla de tu palabra. Señor, nosotros te amamos y obramos en bien y obramos en fe, no porque seamos merecedores de la gracia, sino porque tú, Señor, Padre Santo, tú lo mereces. En señal de gratitud, tú lo mereces, Señor. Perdóname, Señor. Si usted tiene que entrar a pedir perdón en esta hora con sus palabras, olvídese del que tiene al lado. Humíllese delante de la presencia de Dios. Pídele perdón. Arrepiéntase de sus pecados. Límpiense y despójense de esas cargas, de ese pesado peso que traen por estar tratando de seguir el Evangelio a su manera. Es momento de un cambio, es momento de una transformación. Señor, perdóname, lávame, purifícame, santifícame. Señor, que tu gracia en esta hora recaiga sobre nuestros corazones como la nieve, Señor. Una figura de la santidad, blanca como la nieve, Señor. La nieve es una figura de tu santidad y es una figura de tu gracia, Señor, que cae sobre buenos y malos. No hay excepción de personas.
La nieve cae del cielo, Señor, sobre esta humanidad, Señor, pecadora, para limpiarnos y lavarnos. Santifícanos, Señor, y transfórmanos. Y seremos más blancos que la lana de una oveja, Señor, que la blanca lana. Transformándonos desde dentro hacia afuera, con frutos visibles. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.